Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de la segunda mitad del mes de mayo, de cómo están los astros, con un sol pasando por Tauro hasta el día 21, ahí ya cambiará a Géminis, con una luna nueva que se dará exactamente el día 19, también en el signo de Tauro, ya en los últimos compases, mientras el sol esté pasando por este signo, antes de cambiar a Géminis, pero esto no es el protagonismo. El protagonismo de esta segunda parte del mes de mayo del 2023 lo tiene totalmente la entrada de Júpiter en el signo de Tauro, que ocurrirá el martes día 16, y además es que eso involucra una serie de cosas. Primero, para empezar, pues Júpiter sale de Aries, donde ya no volverá hasta dentro de 12 años. Ya sabéis que Júpiter pasa un año en cada signo aproximadamente, con lo que tarda unos 12 años en dar la vuelta al zodiaco, es decir, al Sol también. Y por tanto, hace unos 12 años que Júpiter no entraba en Tauro. Va a estar ahí hasta mayo del año que viene, así que un añito de Júpiter en Tauro que espera bastante promisorio para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, pero que en principio para todos nos da una serie de pautas sumamente interesantes que vamos a tener que tratar. Pero también es que hay muchas cosas, porque a los pocos días Marte entrará en Leo, sale de Cáncer, entra en Leo, en concreto el día 20. O sea que se van a encadenar todos. El día 16 Júpiter sale de Aries y entra en Tauro. El día 19 la luna nueva en el signo de Tauro. El día 20 Marte sale de Cáncer y entra en Leo. Y el día 21 el Sol sale de Tauro y entra en Géminis. Quizá el menos trascendental de todos los movimientos que hay en esta semana atípica, pero además de todo esto, lo más interesante es que se va a formar una media cruz con Marte, Júpiter y Plutón. Los tres a principios de los signos fijos, lo que quiere decir que va a tener un influjo especial esta media cruz sobre finales de los grados finales de los signos cardinales, Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, y los primeros grados de los signos fijos, que son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. ¿Y de qué manera y cómo? Bueno, pues esto es lo que vamos a tratar también, ¿no? Eh, desde luego son las cuestiones más importantes y además una segunda semana, una segunda mitad de mayo verdaderamente interesante en función sobre todo de esa media cruz, Marte, Júpiter, Plutón o Marte, Plutón, Júpiter, como queráis, con Júpiter focal de esa media cruz que da un protagonismo porque además los nodos lunares van a estar ahí, los nodos lunares van a estar precisamente alineados con Júpiter. Podríamos decir que si contásemos los nodos lunares lo que se forma es una gran cruz ahí a principios, en los primeros grados de los signos fijos. Quería comentar una cosita antes de empezar y es que en el vídeo anterior, en el de la primera quincena de mayo, hablábamos de la coronación de Carlos III y esa piedra del destino y tal y cual. Evidentemente eso es algo de pasada porque no era el tema a tratar, igual que algunas veces toco temas que no son el tema, pero simplemente los introduzco pues porque tienen relación, ¿no? Evidentemente un eclipse de luna con el sol en Tauro, la luna en Escorpio, cuando el que era príncipe Carlos y que ahora es monarca tiene el sol en Escorpio y la luna en Tauro, pues evidentemente era algo notorio. Pero más allá de eso es que a la familia real británica la he estudiado, de hecho imparto, forma parte de mis clases de las técnicas de predicción incluso, y porque hace ya 25 años publiqué un extenso artículo en la revista Año Cero, que luego ha servido para, recientemente incluso, para hacer programas de televisión, de radio y artículos periodísticos, y que ahí está en la web. Si entráis en la web casaña.com pues podréis ver el artículo que escribí sobre lo heterodoxo que es Carlos III, su afición por la astrología, su afición por las cosas que para otros le suenan mágicas o cosas que parecen que a algunos les hacen chirriar, ¿no? Bueno,
Ahí está, y por eso él causó tanta polémica en su momento y seguro que la seguirá causando más adelante. Pero ya dejo el tema ahí, simplemente recordaros que tenéis ese artículo a vuestro alcance simplemente con entrar en la web. ¿Ahora de qué se trata? Ahora vamos a tratar sobre todo la media cruz. Esta media cruz, Marte a principios de Leo, Plutón a principios de Acuario, Júpiter a principios de Tauro. Bueno, una media cruz es lo que veis aquí, es esta figura que aparece marcada en rojo en líneas discontinuas, mientras que en total configuran también un modelo planetario verdaderamente interesante con el que deberíamos contar esas líneas azules que hace que se contenga, hace de contención esas líneas azules, digamos, de contención de la tensión extraordinaria que representaría Marte opuesto a Plutón con cuadraturas a Júpiter. Primero vamos a analizar, vamos a ir por partes, ¿no? Para entender primero qué pasa con Júpiter en Tauro. Júpiter en Tauro porque va a estar un año, hasta mayo del año 2023. Bien, ¿y qué representa Júpiter pasando por Tauro, donde va a estar hasta mayo del año 2024? Y por lo tanto aquí tenemos unas cuantas cuestiones que añadir porque va a estar o va a marcar tendencia, ¿no? Y esto es importante porque al final Júpiter pasando por Tauro tiene mucho que ver con cómo construimos nuestra escala de valores, nuestra filosofía de vida, en qué basamos nuestro bienestar, nuestro sentido de confort, de comodidad, nuestro sentido de prosperidad incluso. ¿Está relacionado con la economía? Sí. ¿Con lo que comemos? Sí. Pero está relacionado con la naturaleza. ¿Cómo nos contactamos o cómo disfrutamos de la naturaleza? ¿Cómo nos relacionamos con la comida? Va a ser un tránsito de Júpiter por Tauro que va a revalorizar mucho los minerales, las tierras raras, los productos biológicos y todo lo que nos ofrece la madre naturaleza en definitiva, porque es algo muy de Tauro, y este paso de Júpiter por ahí nosotros lo podemos utilizar para replantearnos cómo funcionamos en estos ámbitos, cómo funcionan esas cuestiones en nuestra existencia, ¿no? Me alimento bien, me cuido bien, como cosas de calidad, administro bien mis tiempos y mis recursos en general, cómo puedo mejorar mi escala de valores, mi filosofía de vida. Tengamos en cuenta que al final Tauro es un signo regido por Venus y aquí por lo tanto interactúan los arquetipos de Júpiter y de Venus, y es una etapa fundamental para crear una mejor sensación sobre nosotros mismos y para crear esa sensación de abundancia o de prosperidad. Pero claro, eso no parte únicamente desde el pensamiento, sino de un planteamiento sólido, concienzudo, como pide Tauro, y de ponerse a cuestiones prácticas. Tauro es un signo de tierra, por lo tanto realista, pragmático, racional, lo cual no quiere decir que no le interese la psicología y las cosas del mundo invisible. Al final los signos siempre funcionan por opuestos. El opuesto a Tauro ya sabemos que es Escorpio, pero además también es una etapa en la que vamos a ver cambios interesantes en la economía, ¿no? Esto tiene mucho que ver con este ciclo Júpiter-Plutón también y con el eclipse que acabamos de pasar. Es un eclipse que se ha dado en el eje Tauro-Escorpio, como sabéis, y bueno, no es extraño que estos días atrás precisamente la Reserva Federal de Estados Unidos haya proclamado que estamos al final del túnel de lo que son las subidas de tipos de interés, algo que también han dicho desde el Banco Central Europeo. El final de las subidas, estas subidas que estaban provocando tantas turbulencias en los bancos y en los mercados financieros, esas subidas de tipos de interés, pues parece que ya están en el tramo final, y esto lo anuncian precisamente con el eclipse del Sol en Tauro, la Luna en Escorpio. Esto no es casual, y con Júpiter a punto de entrar en Tauro, que además, lógicamente ya funciona dentro de Tauro unos días antes de entrar. Hay más cosas, porque pensemos que esta media cruz que se va a formar de Marte, Júpiter y Plutón
con Júpiter focal, precisamente, una de las cuestiones fundamentales que tiene es que Júpiter va a formar esa cuadratura con Plutón. Bueno, la está formando, ¿no? Y es una cuadratura que va a durar unos cuantos meses, una cuadratura que va más allá de lo personal, que es una cuadratura que participa de ciclos que ya corresponden más al astro mundial. Y cuando vemos esto, lo que tenemos que interpretar es que, ojo, una cuadratura de un ciclo de astro mundial, también de los ciclos personales, pero especialmente en nuestro mundial, hay que referirla enseguida a cuándo se produjo la conjunción. Las cuadraturas entre Júpiter y Plutón se producen aproximadamente cada 6-7 años, pero la conjunción de Júpiter y Plutón se produjo precisamente en el año 2020. Claro, tú empiezas a analizar el ciclo Júpiter-Plutón y te das cuenta de que nada es casual. Júpiter-Plutón en 2020 se dio exacta 3 veces a lo largo del año, ni más ni menos. Acordaros de esa triple conjunción Júpiter-Saturno-Plutón en 2020 que trajo todo lo que trajo. Y esa conjunción Júpiter-Plutón tiene mucho que ver con el decreto de los cierres que se produjeron y de los aislamientos obligatorios, de esas nuevas leyes forzadas, digamos, que se produjeron entonces, digamos, por no entrar a fondo en estos temas, que luego causan polémica en muchos sentidos, pero ya sabemos todos lo que pasó en el año 2020 y simplemente recordar que la conjunción Júpiter-Plutón tiene mucho que ver con el decreto de los cierres, los aislamientos, y que precisamente la OMS justo estos días haya decretado el fin de la alarma por la pandemia del COVID. No es casual, esto obedece a la cuadratura de Júpiter y Plutón, que ya está en marcha, lógicamente, desde hace unas cuantas semanas, aunque Júpiter todavía no había entrado en Tauro, pero ya está ahí. Así es como funcionan los ciclos, es decir, cuando llegamos a una cuadratura y lo referimos al ciclo inicial, entendemos muy bien qué pasó entonces y entendemos que este ciclo, hasta que se produzca la próxima conjunción, las conjunciones Júpiter-Plutón serán cada 12-13 años, 13 años normalmente, pues entonces, conforme evolucione este ciclo, en la siguiente oposición, en la siguiente cuadratura, veremos cosas relacionadas con lo que pasó en el 2020, al menos en el ámbito legal y en el ámbito financiero también, pero no voy a entrar ahí, ¿no? Simplemente tengamos en cuenta estas cuestiones. Júpiter lo que va a hacer, además, por otra parte, es lo que hace siempre, un efecto de lupa y, por lo tanto, magnificar la oposición de Marte-Plutón, que es el punto central que tenemos que tratar aquí, de esta figura, de esta media cruz tan poderosa, ¿no? La oposición Marte-Plutón, tengamos en cuenta, ya lo he dicho, que se magnifica por ese Júpiter focal y además por la participación de los nodos también, que están alineados con Júpiter, y en cuadraturas con Marte y en cuadraturas con Plutón, y por lo tanto aquí el Marte-Plutón, esta oposición es verdaderamente poderosa. Es la primera oposición Marte-Plutón desde que Plutón ha entrado en Acuario y a lo largo de los próximos años que estará en Acuario, que serán muchos, esos 20 años, pues esa oposición se producirá muchísimas veces, ¿no? No tan magnificada como ahora, en ocasiones sí, normalmente no, pero lo que ocurre con Marte-Plutón es lo que debemos entender fundamentalmente en esta segunda quincena del mes de mayo. Y se refiere fundamentalmente al coraje, ¿no? Y aquí ya tenemos las dos cuestiones fundamentales de este mes de mayo. Por un lado, Júpiter te dice, oye, disfruta la vida. Júpiter en Tauro te invita a disfrutar la vida y te dice que es el momento de replantearte el cómo disfrutas la vida, el cómo trabajas tu prosperidad, el cómo te cuidas, qué alimentos comes, cómo organizas tu economía, cómo manejas tus recursos, cómo los haces crecer, cómo, si despilfarras o no, si ahorras o creces o adquieres nuevos recursos, etcétera, etcétera.
pero te invita a disfrutar la vida en todos los sentidos y en todos los órdenes, ¿no? Desde la alimentación hasta el sexo, pasando por la economía, en todo lo que te puedas imaginar, pues es un tiempo que invita al disfrute, ese tránsito de Júpiter por Tauro que va a estar, como he dicho y como sabemos, un año. Pero, ojo, el Marte-Plutón es otra historia totalmente distinta. Marte-Plutón, que es el otro toque o el otro aspecto fundamental de esta segunda mitad de mayo, te dice, mira, es momento de trabajar tu coraje. Y el coraje lo podemos trabajar en sentido positivo o en sentido negativo. El coraje al final es una virtud humana, es una, bueno, yo estoy convencido que animal también, que te hace tener la voluntad para afrontar situaciones difíciles. Da igual, aunque tengas miedo, sabes que tienes miedo, pero aunque seas consciente del miedo o no, pero te hace afrontar eso, te hace dar pasos, te hace tomar decisiones y te hace tomar pasos a veces arriesgados, ya sea por los demás o por ti. Esa voluntad, ese coraje, esa valentía, que el coraje es valentía al final, normalmente asociada con la voluntad, puede ser de varias maneras, puede ser física, puede ser psicológica, puede ser moral incluso, ¿eh? Pero la cuestión es que es momento de ser valientes, porque si no enfocamos bien las oposiciones Marte-Plutón, cuidado porque hay otro tipo de coraje. Tened en cuenta que a veces cuando alguien se enfada mucho, se mosquea y tal, se dice, mira qué coraje ha pillado, ¿no? Esto en Andalucía es muy habitual, ¿no? Niño, qué coraje. Bueno, pues ese coraje va asociado a la rabia, la ira, la frustración, la sensación de impotencia, de cabreo, de rebotarte contra el mundo, de enfrentarte, pero de una manera que solo lleva a una confrontación estéril, inútil y además de mala leche, ¿no? O sea, este no es el modo de canalizar a Marte-Plutón. Marte-Plutón, esos dos tipos de coraje los debemos tener en cuenta, porque es un tiempo en el que podemos sacar fuerzas de donde ni siquiera nos imaginamos. Esto nos puede valer para resolver cosas pendientes, para empezar cosas que no nos atrevíamos, para dar pasos que estábamos dubitativos o con miedos. Pero es que se supera así, o sea, vale, y no me atrevo, porque este es el otro lado, la otra arista de un Marte-Plutón, ¿no? Dejarte en la impotencia. No me atrevo, no tengo coraje y entonces no me atrevo a dar pasos, a tomar decisiones, a afrontar problemas y claro, la vida te gana. Para crecer en la vida es necesario tener coraje y estos contactos, Marte-Plutón, son óptimos para trabajar estos aspectos. Es decir, ojo, porque claro, lo que ocurre con Plutón siempre, que es uno de los problemas de la gente que en lugar de coraje se va hacia ese coraje negativo que hablábamos antes, ¿no? Cuando uno quiere tener todo bajo control, cuando uno tiene miedo de que las cosas no sean exactamente como quiere que sean, ¿no? Estos son grandísimos enemigos para trabajar el coraje, grandísimos enemigos para tiempos donde hay una oposición de Marte-Plutón. Es decir, tú tienes que aprender a relativizar, a soltar, a confiar un poco, ¿no? Las cosas no siempre nos van a salir bien. Es necesario a veces tomar riesgos. Y si te equivocas, pero es que nos equivocamos muchas veces a lo largo de la vida. ¿Cuántas veces nos equivocamos en las relaciones? Confiamos en alguien y nos sale rana. ¿Cuántas veces, si hubiera hecho tal, si hubiera decidido tal? Bueno, pues esto es normal. Pero en el momento en que esas dudas o esas indecisiones nos bloquean, entonces no podemos trabajar bien lo que es el coraje, lo que es esa valentía y lo que es esa gran virtud que nos lleva a afrontar cualquier tipo de problemas y a crecer con las experiencias que eso nos trae. Nos hayamos equivocado o no, pero en el momento en que tenemos coraje, al final vamos dando pasos en la vida. Si no, pues te achicas, te amedrantas, al final no creces y al final no tomas decisiones y te atascas y te anquilosas, ¿no? O
te lleva al otro punto. Si no son las cosas como yo quiero, yo un mosqueo tremendo y ataco a todo el mundo y estoy que muerdo, y entonces empieza la ira, empieza la rabia, empieza la frustración y empiezan los problemas, porque Plutón, al ser uno de los planetas lentos, tiende a somatizar totalmente las emociones, ¿no? Los planetas Urano, Neptuno y Plutón funcionan mucho en esta línea, ¿no? En el momento en que yo no trabaje los aspectos positivos, digamos, positivos para entendernos mediante el coco, de Urano, Neptuno y Plutón, pues es fácil que acabe somatizándolos. Lo que ocurre, por tanto, es que estamos en una segunda mitad del mes de mayo absolutamente vital, fundamental, y estoy convencido de que una de las cosas más interesantes, primero, es tener la conciencia de cómo funciona la oposición Marte-Plutón, agrandada con ese efecto lupa de Júpiter y con los nodos y todo esto, que por tanto va ese Marte-Plutón, al estar los nodos ahí, va a tener una función kármica también. Es el momento para superar aspectos que a lo mejor hemos heredado de nuestra familia, del pasado, de nuestra genética, lo llevamos ahí y a lo mejor hay miedos irracionales que no nos permiten avanzar. Bueno, pues es un gran momento para trabajar esto. Las oposiciones son momentos en los que podemos ver cara a cara los problemas que tenemos, porque la vida nos lo trae a través de los demás o de las circunstancias externas, aunque tú no lo quieras ver, ¿no? Entonces es una etapa ideal para ello. Por lo tanto, estoy convencido que esta segunda mitad del mes de mayo va a ser fabulosa para trabajar estos aspectos, más aún combinado con esos aspectos que veis azules en líneas continuas que forman esa figura planetaria, de la que un día hablaré. Ya trataremos figuras planetarias y trataremos muchas cosas poco a poco, ahora cuando empecemos lecciones y demás, pero que no está la media cruz sola, y por lo tanto el que no esté sola permite que tenga esos puntos de apoyo. No es lo mismo una media cruz que tiene aspectos colaterales, digamos, negativos, otra vez para entendernos, que una media cruz que está muy bien calzada, muy bien apoyada, que tiene sus apoyos, y que uno de esos apoyos precisamente es la luna nueva en Tauro, ¿no? Por lo tanto, estas son las cuestiones que me parecen más importantes este mes. Si has llegado hasta aquí, te pido, por favor, que te suscribas, que le des like, que actives la campana y que compartas, sobre todo que compartas con la gente a los que les guste la astrología como a ti, y que me des algún super like también, ¿no? Me gustaría que me dejaras también tus comentarios y te deseo un feliz mes de mayo y que aciertes a trabajar muy bien estas energías astrales tan interesantes. Un abrazo y suerte.